Las imágenes que están viendo son hasta hoy las últimas en las que aparece con vida una joven de 26 años. El 20 de septiembre de 2025 se le vio en un aeropuerto de Tailandia, tomando un vuelo con destino a Myanmar, y después de eso su rastro se desvaneció. Lo que comenzó como una oferta de trabajo para cumplir un sueño, terminó convirtiéndose en una pesadilla para toda su familia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Tailandia, el de Vera Kravtsova. Acompáñenme a ver todos los detalles. Vera Kravtsova nació el 31 de diciembre de 1998 en Minsk, la capital de Bielorrusia. Fue hija de Olga Kravtsova y Sergei Andreyev. Creció junto a su medio hermano y mantuvo una relación muy cercana con su abuela, a quien visitaba con frecuencia. Quienes la conocieron en esos años la recuerdan como una niña expresiva, inquieta y con mucha facilidad para hablar en público y una clara inclinación por el arte. Desde temprana edad, Vera entró en una escuela de música. Allí tomó clases de canto y aprendió a tocar instrumentos de viento, entre ellos la flauta. Con el paso del tiempo el escenario dejó de ser una actividad extracurricular y se convirtió en su lugar natural. Participaba en conciertos, festivales escolares y concursos locales. Algunos años más tarde, siendo aún una adolescente, Vera formó parte de un espectáculo musical en un club de su ciudad. A posteriori, algunos medios confundieron ese dato y llegaron a insinuar que había participado en un reconocido reality show, algo que no sucedió. Mientras tanto, a pesar de su corta edad, trabajaba en empleos temporales, sobre todo en el sector gastronómico. Era responsable y cumplidora, pero siempre aspiraba a algo más. No era una persona que se conformara ni que permaneciera mucho tiempo en el mismo lugar. Prefería una vida más libre, sin horarios rígidos ni planes cerrados. En paralelo llegó a competir en certámenes amateurs. Tocaba la flauta con disciplina, cantaba y recibía reconocimiento dentro de un círculo reducido. Era visible y tenía talento. Sin embargo, esos logros no se tradujeron en contratos, estabilidad económica ni oportunidades reales de carrera. Fue así como poco tiempo después de terminar la escuela con excelentes calificaciones, Vera decidió archivar la música como una pasión personal, no como un medio de vida. Tampoco quiso seguir con la educación universitaria estándar y en cambio eligió el camino de los viajes y la vida independiente. En 2018, tras haber ahorrado lo suficiente, la joven de entonces 20 años eligió un destino que marcaría el rumbo de los años siguientes, Asia. Compró un boleto hacia la República Popular de China sin una red sólida de apoyo, pero con una meta clara: empezar de nuevo y reunir el capital para construir algo propio. En lo sucesivo viajó a Singapur, Hong Kong y Vietnam, pero su base principal siempre fue China. Vera trabajaba en todo lo que tuviera a su alcance. Enseñaba inglés a niños durante el día, cantaba en bares por la noche y en los intervalos realizaba entregas de comida para completar ingresos. Lejos de ser una improvisación, esa aparente dispersión respondía a un plan definido. Quería abrir su propio bar, pero la competencia era intensa y el umbral de entrada era alto. Pasado un tiempo, vio que realmente con los empleos que tenía no podía vivir en la capital de China, así que comenzó a considerar otras alternativas. En conversaciones privadas con una amiga mencionó una opción completa, algo que le pagaría mucho dinero y le haría hacer sus planes más rápido: acudir a una clínica de reproducción asistida y donar sus óvulos. Finalmente decidió hacerlo, se sometió a tratamientos hormonales y a distintos procedimientos médicos para hacer esto. Una vez pudo donar los óvulos, recibió una compensación económica significativa. Al mismo tiempo, esa decisión para ella tenía un sentido personal, la posibilidad de que a través de ese proceso pudiera ayudar a otras personas a tener una familia. Mientras tanto, sus redes sociales estaban llenas de fotos en distintos puntos de Asia y proyectaban la imagen de una vida intensa y en movimiento permanente. Vera cambiaba de ciudad, de entorno, de proyectos y también de imagen. Cambiaba mucho el color de su cabello, lo cual reforzaba una estética de libertad y transformación constante. Pero tras la fachada de la chica audaz había matices que no siempre saltaban a la vista. En 2020 publicó un poema breve y directo, lleno de dolor y de todas las emociones que le estaban afectando.
En ese texto dejaba entrever mucha sensibilidad. Al mismo tiempo tenía un sentido muy marcado de la autoironía. Sabía reírse de sí misma, exagerar sus defectos y convertir sus inseguridades en chistes. Sus padres siempre fueron su mayor apoyo y sus mejores amigos, y la seguían alentando incluso cuando estaban a miles de kilómetros de distancia. Su madre solía dejarle comentarios en redes sociales y su padre siempre le aseguraba que ella triunfaría. En ese contexto, no obstante, una tragedia golpeó por primera vez a la familia. En febrero de 2021, el hermano de Vera falleció en un accidente automovilístico. En los meses siguientes, el duelo y la distancia comenzaron a pesar demasiado para todos. Y aunque Vera regresaba a Bielorrusia cuando podía, no lo hacía con la frecuencia que sus padres hubiesen querido. Sin embargo, la joven, a pesar de las dificultades, insistía en perseguir sus sueños. El plan del bar seguía en pie, pero exigía una inversión que estaba fuera de su alcance. Ni el ritmo de trabajo al límite ni la donación de óvulos habían permitido reunir la suma necesaria. Así que quedaba en claro que su estrategia no estaba funcionando. Entonces, entre 2024 e inicios de 2025, no se sabe exactamente cuándo, Vera comenzó a pensar en regresar a su país. Para verano de 2025 consiguió empleo como repartidora en un café. Se mostraba comprometida y no daba señales de querer abandonar el puesto. Por aquel entonces su vida no era nada glamorosa. Pasaba jornadas extensas recorriendo edificios y entregando pedidos, por unos ingresos que apenas cubrían su alquiler y sus gastos básicos. Pero quienes la rodeaban siempre la describían como una persona creativa e inquieta, pero atrapada en una rutina gris. Pero entonces, más o menos por esos meses, algo cambió. El 31 de agosto de ese mismo 2025, Vera presentó su renuncia. Dijo que había encontrado un trabajo en Tailandia. La encargada del café contó que ella le había mencionado algo sobre un centro de llamadas, además de un puesto administrativo, aunque la versión nunca quedó del todo clara. Lo que sí dejó Vera en claro era que la oferta era demasiado buena para ser rechazada. Antes de irse, incluso le propuso a una compañera ayudarla a entrar en la misma empresa. Supuestamente era una firma estadounidense con oficina en Tailandia. Y la explicación que le habían dado a Vera de por qué tenían la sede en aquel país era porque era mucho más barato, y no le dieron más detalles. Además, a nadie en ese momento se le ocurrió hacer más preguntas. Así la cosa, entre la primera y la segunda semana de septiembre, Vera se despidió personalmente de cada miembro de su familia, incluida su abuela. No fue una salida improvisada. La chica fue hasta Bielorrusia, pasó a verlos, habló con ellos y dejó la sensación de que todo estaba en orden. Acostumbrados a sus viajes, la alentaron a perseguir su futuro, y se despidieron de ella con un matiz agridulce. Nadie podía imaginar que a partir de ese instante comenzaría para ellos un calvario. Ya el 15 de septiembre de 2025, Vera llegó a Bangkok, la capital de Tailandia, y desde allí se comunicó con su familia. Parecía que todo marchaba en orden. Su tono era tranquilo y no transmitía ninguna alarma. 5 días después, el 20 de septiembre, pasó un control migratorio automático y abordó un vuelo al país vecino, Myanmar. Las cámaras de seguridad la registraron en ese momento. Se le podía ver caminar sola y con su equipaje, sin señales de forcejeo ni compañía visible. A simple vista parecía uno más de sus viajes. El 25 de septiembre, Vera le envió un mensaje de voz a una amiga explicándole que su trabajo no estaba exactamente en Tailandia. Dijo que después de aterrizar en Myanmar, la habían trasladado por carretera hacia una zona más remota. Mencionó que cruzaron un río y que el trayecto se extendió durante 2 días debido a enfrentamientos armados en ciertas rutas. Dijo que ya había empezado a trabajar y que estaba adaptándose. Su amiga le respondió en tono de broma y le dijo que parecía algo relacionado con la esclavitud. Ambas lo tomaron como un comentario casi absurdo y se rieron. Nadie imaginó que esa frase, dicha sin intención, terminaría resultando inquietantemente cercana a la realidad. El 4 de octubre de 2025, Vera dejó de responder mensajes y llamadas. El silencio, que al principio parecía tal vez una simple falta de señal o de cansancio, se volvió inquietante con el paso de las horas. Después fue insoportable. Su familia dio la alarma y acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia. 5 días después, el 9 de octubre, la madre de Vera presentó una solicitud formal de búsqueda en Tailandia y en Myanmar. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron sus gestiones con consulados y organismos locales. Casi de inmediato, el nombre de Vera empezó a circular mucho más allá de su entorno cercano. Y a la preocupación se le sumó algo todavía más difícil de manejar, la desinformación.
En cuestión de días, distintos medios internacionales comenzaron a publicar muchas versiones contradictorias, la mayoría, como podemos intuir, sin confirmación oficial. Surgió entonces un rumor, un supuesto secuestro con pedido de rescate, pero la familia lo desmintió de manera categórica. A ellos nadie les había pedido dinero. Así, entre el 18 y el 20 de octubre ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia. La familia recibió un certificado de defunción redactado en birmano. El documento indicaba que Vera había muerto el 15 de octubre de 2025 por un paro cardíaco en una aldea de Myanmar y que su cuerpo había sido incinerado al día siguiente, sin consentimiento previo de sus familiares. La información se difundió con rapidez, pero la autenticidad del certificado no fue confirmada de manera independiente. Lejos de aportar claridad, el documento, que no incluía informes forenses ni análisis médicos, abrió aún más muchas más interrogantes. Y en este punto conviene que nos detengamos. En el caso de Vera no había reportes públicos de problemas de salud de ese tipo. Llevaba una vida activa y trabajaba con normalidad hasta días antes de su desaparición. Por eso la explicación oficial no cerraba, y lejos de ofrecer respuestas reforzó las sospechas. Una de las hipótesis era que Vera había viajado a Tailandia atraída por una oferta de trabajo vinculada al modelaje, y que después de una supuesta entrevista había sido trasladada contra su voluntad a otra zona, donde operaban centros dedicados a estafas telefónicas. Se hablaba de explotación, de coerción y de personas obligadas a trabajar bajo vigilancia durante muchas horas. El problema era que ninguna hipótesis estaba respaldada por pruebas verificables. Eran reconstrucciones simplemente basadas en filtraciones, fuentes anónimas y suposiciones. Sin embargo, en cuestión de días, esa narrativa comenzó a instalarse con fuerza en la opinión pública, mezclando hechos confirmados con hipótesis difíciles de comprobar. Así, mientras las gestiones diplomáticas continuaban y las autoridades intercambiaban información, la historia de Vera quedaba atrapada en distintos escenarios: una desaparición, una captura y una muerte súbita. Y mientras los titulares se multiplicaban, la familia seguía sin una confirmación independiente y sin acceso a su cuerpo y sin certezas. Fue en ese contexto en el que comenzaron a conocerse más detalles sobre la oferta laboral que le había llevado hasta el sudeste asiático. La propuesta, según se supo, le había llegado a través de un chat de una aplicación de mensajería instantánea, y se le había prometido un salario mensual de entre $5 y $8,000, cifra muy por encima de lo que Vera podía ganar en su país. Este trabajo no exigía experiencia compleja y se describía como tareas administrativas y atención al cliente. El pasaje, además, fue cubierto por quienes la reclutaron. Ese gesto reforzó la percepción de que se trataba de una oportunidad seria. Para alguien que busca estabilidad y un nuevo comienzo como lo estaba haciendo Vera en ese momento, la oferta resultaba difícil de ignorar. Además, también se comenzaron a ver otras ofertas de trabajo donde buscaban modelos, criptomodelos o modelos digitales, términos que, si bien suenan modernos y llamativos, no corresponden a profesiones reales. E incluso algunos esquemas utilizan una tecnología falsa, superponiendo rostros de mujeres sobre identidades de otras para engañar a personas en línea. Lo que se sabe con exactitud es que cuando Vera llegó a Myanmar fue trasladada al este del país, y según las investigaciones terminó en un complejo conocido como KK Park, situado en la zona fronteriza con Tailandia. Desde afuera parecía un lugar de desarrollo comercial, pero en realidad dentro funcionaba como un centro de operaciones de estafas en línea. Estos centros comenzaron a expandirse en 2019 y 2020, especialmente en regiones con inestabilidad política y bajos salarios. Después del golpe militar de 2021, varias zonas fronterizas de Myanmar quedaron bajo un control débil o fragmentado, lo que permitió que organizaciones criminales, incluyendo redes vinculadas a grupos extranjeros, instalaran complejos destinados al fraude digital. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de estos lugares, personas de distintas nacionalidades trabajan hasta 16 horas diarias, encerradas en barracones sin comida ni agua, y deben cumplir metas económicas muy elevadas. Quienes no alcanzan los objetivos pueden enfrentar castigos físicos o psicológicos, y la comunicación con el exterior se restringe. A las mujeres se les asignan tareas de fraude romántico o financiero. Quieren que mantengan conversaciones con hombres extranjeros, generen vínculos emocionales y los persuadan para que les envíen dinero o inviertan en plataformas de criptomonedas falsas. En casos más graves se han denunciado situaciones de violencia y de explotación adicional.
Estos complejos funcionan como una ciudad cerrada, edificios residenciales y oficinas rodeadas de cercas con alambres de púas, vigilancia armada y control estricto de movimientos. Desde afuera parece un parque empresarial normal, pero es un sistema de explotación organizado y rígido. Por si fuera poco, los relatos también incluyen amenazas de venta de órganos y violencia directa. Hay distintas historias que se han documentado en otras partes del sudeste asiático, desde Filipinas hasta Laos, y que afectan a personas de distintas nacionalidades. Estos relatos dejan en claro que la esclavitud moderna no ha desaparecido, simplemente ha adoptado otra forma. Ahora se volvió digital, cruza fronteras y se vuelve difícil de detectar. La historia de Vera comenzó a encajar en un patrón que resultaba conocido para los investigadores. Algunos se plantearon que podía haber intentado escapar, especialmente si se tomaban en cuenta los comentarios de los sobrevivientes y que, sea cual sea la situación, al final había sido castigada hasta que le quitaran la vida. Además de eso, hubo un rumor mucho más inquietante. En algunos foros se empezó a hablar de que antes de la supuesta cremación podrían haberle extraído los órganos, pero no existía ninguna prueba que respaldara esta afirmación. En suma, todo formaba parte de un clima de desinformación y angustia. Mientras tanto, lo único concreto que tenía la familia era que no había respuestas definitivas. Cabe señalar que desde un primer momento ellos optaron por mantenerse al margen de la exposición mediática. Solamente la abuela de Vera aceptó hacer unas breves declaraciones a los medios locales. Gracias a esos testimonios comenzó a delinearse un perfil más completo de la joven, más allá de los titulares y las especulaciones. Fue ya el 21 de octubre de 2025, con toda la presión mediática internacional, que las Fuerzas Armadas de Myanmar realizaron una redada en el complejo donde Vera había ido. Según los reportes oficiales, liberaron a 3,000 personas y detuvieron a un centenar de guardias, además de hallar varios cuerpos en el lugar. Días después, parte del predio fue demolido, en lo que las autoridades describieron como una operación de limpieza. El operativo confirmó que el lugar funcionaba como algo más que un parque empresarial. Sin embargo, no hubo novedades sobre Vera. Su nombre no apareció entre las personas rescatadas ni entre las víctimas identificadas. La intervención, que para muchos significó una esperanza, no ofreció ninguna respuesta concreta para su familia. Fue hasta noviembre de 2025 que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia confirmó que el supuesto certificado de defunción era falso. La declaración cambió nuevamente el rumbo del caso. Si el certificado era falso, entonces no existía confirmación de la muerte de Vera, ni tampoco estaba claro quién lo había emitido. Añadió también que los familiares de la joven estaban siendo informados sobre los avances de la investigación y que estaban participando de manera conjunta las autoridades de Myanmar y de Tailandia, además de que se estaban tomando todas las medidas necesarias para esclarecer la desaparición. Incluso se anunció que se harían detenciones de personas. Pero más allá de los comunicados y de las declaraciones, la situación de Vera seguía siendo incierta, y en esa incertidumbre el caso entraba en una nueva etapa, donde había más preguntas que respuestas, y la familia comenzó a pensar que tal vez las respuestas nunca iban a llegar. Y es que la historia de Vera no es la única. Ellos se enteraron que había muchas mujeres también, a las cuales les habían ofrecido trabajos muy bien pagados. Les decían que serían modelos, imágenes, creadoras de contenido o administradoras de redes. Muchas también habían llegado con la esperanza de ser niñeras o incluso camareras, pero simplemente era para retenerlas, y en algunos casos trabajos como masajista o acompañante funcionaban también como fachada. El reclutamiento se había hecho en plataformas de empleo o aplicaciones de mensajería, y la oferta nunca provenía de una empresa verificable, sino de un supuesto reclutador. Así, a principios del año 2026, las autoridades de varios países del sudeste asiático comenzaron a desmantelar distintos centros de estafa, pero de nuevo no había ni una sola noticia de Vera. Y es que el caso de Vera no es una historia individual, es el reflejo de un sistema que sigue funcionando. Hasta el día de hoy la familia no tiene respuestas. No se ha encontrado el cuerpo de Vera ni se sabe bien qué le pasó. Simple y sencillamente se sigue con todos los rumores de internet y con todo lo que se dice en foros y también en lugares donde la gente comenta. Pero parece ser que sus seres queridos nunca van a encontrar respuestas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy triste, muy impactante. Esperemos que en algún momento la familia de Vera obtenga las respuestas que quiere. Vuelvo a repetir, como ya he dicho en alguna que otra ocasión, tengan mucho cuidado cuando reciben una oferta de trabajo por internet.
Tengan mucho cuidado si es en la misma ciudad donde viven y muchísimo más si es fuera, y no confíen en ofertas de trabajo donde se les pide poca experiencia, poca formación, donde se les dice que pueden empezar sin haber tenido ni siquiera un trabajo fijo y les ofrecen salarios demasiado grandes, demasiado altos. Realmente esto usualmente suelen ser estafas, no confíen. Hay otro tipo de estafa también, no metan su dinero en ninguna página que les prometa que les va a duplicar o a triplicar lo que ustedes metan sin hacer absolutamente nada. Hay demasiadas estafas de este tipo. Hay personas que les prometen que por ver anuncios o contestar encuestas les van a dar muchísimo dinero. No caigan en estas estafas, no viajen a otros países si no saben bien cuál es la empresa que los está contratando. Vean realmente si existe, vean si tienen una página confiable, si pueden descubrir cuántas personas trabajan para ellos, ver sus perfiles en redes sociales. Obviamente hay muchas oportunidades fuera o en su mismo país, claro que las hay, pero cuando son demasiado buenas para ser reales, creo que tenemos que dar un paso atrás, reflexionar y ponernos a pensar que nuestra vida vale más que un tal vez de un sueldo supuestamente alto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.